Mira el video completo y te aseguro que tendrás la solución definitiva para el lag. Hola cracks, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Sin tanto bla 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 como lo hacen otros, voy a ir de una vez al grano, a ayudarles a quitar estos trabones que molestan demasiado. Y voy a comenzar de una vez aprovechando algo que me pasó el día de ayer, y es que me topé a un suscriptor en la calle. Aquí está una foto mía por si no me conocen, espero que otro suscriptor otro día también me reconozca. Y él me pidió una foto, me saludó y todo, pero después me pidió que si le podía ayudar a quitar el lag en su celular. Él me prestó su celular, era un Samsung J4, para que yo le configurara algunas cosas y ya no tuviera tantos trabones. Y bueno, me topé con varias sorpresas. Por ejemplo, este suscriptor le tenía activado esta nueva opción que metió Garena para ver los indicadores de disparo, a dónde disparan los enemigos. Obviamente todo esto también era un error y a ustedes les vengo a recomendar eso. No usen esto. Luego me topé con otra sorpresa increíble. De hecho, yo regañé a mi suscriptor, obviamente lo hice en buen plan, pero le dije, bro, ¿cómo es posible que si usted quiere quitar el lag en un gama baja tenga activadas estas opciones? Jamás puede ser así. Tenía activado esto, gente, la vibración la tenía activada, de que cuando hay enemigos cerca. Y esto se los cuento a ustedes para que agarren volados, para que tomen apuntes. Gente, no pueden tener esto de la vibración activado. Si alguno de ustedes lo tiene, desactívelo rápido, porque esto es lo que más consume memoria RAM, igual que los marcadores de impacto, porque hacen que el juego trabaje muchísimo más, que el celular trabaje muchísimo más. También consume mucho de lo que es el procesador, ya sea un procesador de 4 núcleos o de los que sea. Ningún procesador pues de un celular gama baja aguanta estas cosas. Y de paso recuerden desactivar otras opciones en el juego que son innecesarias, que podemos vivir y disfrutar el juego sin ellas, aunque nos gustaría tenerlas, pero no tenemos un celular gama alta, entonces no nos podemos dar ese lujo, pero que tampoco son indispensables, tampoco es que sin ellas nos vamos a morir, entonces desactiven todo eso. Seguimos con otro truco que les va a servir a todos. Tengo acá un comentario de una persona que es nueva en mi canal y que me dice que tiene un J2 y que nada le quita lag. Pues le traigo a esta persona dos soluciones, pero que a muchos de ustedes también les va a servir porque muchos tienen la misma configuración, entonces tienen que buscar bien. Siendo así, se van a meter todos a los ajustes de sus teléfonos y donde diga conexiones, van a buscar uso de datos o pueden escribir en la lupa uso de datos para que lleguen ahí más fácil. Y donde diga ahorro de datos van a activar eso. Y otra importantísimo, donde dice uso de datos Wi-Fi, porque la mayoría de ustedes yo sé que juegan con Wi-Fi, ahí les va a aparecer las aplicaciones que más usan esto. Y van a tocar todas las aplicaciones, preferiblemente todas, y con cada una de ellas van a poner permitir uso de datos en segundo plano, no, es decir, lo desactivan. Y lo otro, se van a meter a los ajustes de su teléfono y van a buscar en una parte que diga conexiones o redes móviles. Y ahí van a buscar donde diga modo de red preferido. Y en este caso van a poner el solo 3G. Ok, le quitan el LTE, que eso es 4G. Yo sé que eso ayuda a tener un internet más rápido, pero al momento de jugar yo recomiendo que sí lo desactive, tanto para Alejandro como para todos mis suscriptores. Porque aunque son celulares que vienen para usar el 4G, pues son gama baja, entonces no tienen la tecnología adecuada para aguantar el 4G y jugar un juego fluido al mismo tiempo. Y ya saben, por eso es importante que me dejen sus comentarios pidiéndome ayuda, porque así como hoy le ayude a Alejandro con su marca de este celular, en el video de mañana puede ser que su comentario sea el escogido. Falta el quinto y último consejo, banda, pero antes quiero pedirles que me sigan en TikTok, ahí ustedes lo buscan a como está ahí el nombre, porque ahí voy a estar subiendo videos cortos con más trucos para quitar el lag, entonces a ustedes les conviene seguirme ahí. Y ahora sí, lo quinto que les vengo a recomendar es que pongan sus aplicaciones en modo oscuro. Como les he comentado, el modo oscuro ayuda mucho a quitar el lag, entonces se lo pueden activar a su celular, pero también a las aplicaciones. Ahí les dejo, por ejemplo, cómo activar el modo oscuro en WhatsApp, en Instagram, en todas las aplicaciones yo recomiendo que lo hagan. Porque si ustedes lo activan en su celular no les va a servir de mucho, porque solo se les va a servir para cuando se meten ajustes o así. Pero entonces tienen que activárselo también a las aplicaciones, como a YouTube, ahí está también para que lo hagan con YouTube. Y listo, con esto hemos llegado al final. Recuerden suscribirse al canal para que puedan seguir viendo más videos así o miren estos otros videos. Hasta la próxima.